Como les dijimos, vamos a conversar con Omar Plaini, ya está en línea, es secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, es consejero y secretario general adjunto del PJ de la provincia de Buenos Aires, es el secretario general del gremio de canillitas y es el presidente del Club Los Andes, sobre lo que le vamos a preguntar también en algún momento de la charla. Hace rato que no hablamos con Omar. Omar, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Pagini y Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo a todo el equipo, a los oyentes, un placer conversar con ustedes. Gracias, Omar. Para nosotros también. Recién venimos de escuchar a Fabián Waldman, nuestro compañero allí en Congreso. Tiró tres situaciones al aire. Dos dijeron que pagaban el alquiler ya en estos días del mes y se le acababa por completo el ingreso. Y otro decía que se había jubilado hace pocos meses y que no le daba, que ganaba la mínima, que por supuesto no le daba, estaba haciendo changas con 64 años, después de 30 años de laburar en la construcción. Hablamos tanto, ¿no?, de lo financiero, de los bonos, de las acciones, todo termina allí en estos relatos, Omar, ¿no? Sí, totalmente. Está claro que una mayoría de la sociedad argentina hoy está pasando muy mal. Cada vez que se trató de implementar un modelo de esta característica de carácter financiero economicista, hemos terminado de la misma manera, muy mal. O sea, aquí lo que no se habla nunca es de producción, de trabajo, de desarrollo. Nunca lo van a escuchar al gobierno nacional hablar de eso, ni al trabajo como el ordenador social. Ellos siempre hablan de números. El carry trade está a la orden del día y hay un grupo minúsculo hoy en la Argentina que está haciendo fortunas. Se están haciendo, ya eran millonarios, ahora se vuelven trillonarios, evidentemente. Todo esto es promesas vanas, diría algún tango, sí. Y todo el tiempo están haciendo eso. Y además tienen un tema mucho más grave, o tan grave como ese, que es la crueldad como valor incivilizatorio, ¿no? O sea, yo siempre digo que tiene que haber una frontera moral. Y esta gente ha hecho de la crueldad una forma de vida y tratan de acostumbrar a gran parte de la sociedad en esa crueldad. Es tremendo. Que en algún momento le garpó, ¿no? Esa manera de ser de Milei le garpó, le acumuló política, con algo conectado de la sociedad. Hasta que entraron en el terreno de la lógica común que la sociedad mira, porque a ellos también le entraron las cuestiones que ellos tanto criticaban. Ellos hablaban de casta y se llevaron las cuarta, quinta líneas de la política, porque ellos decían que la política era una casta. Bueno, señores, tienen algunos funcionarios que han hecho pasantía en todas las fuerzas políticas, porque es una linda manera de siempre cobrar del erario público, ¿no? Siempre son empleados públicos, de una u otra manera. Sí. Después le entró la corrupción. Podemos empezar por el caso Libra, ni que hablar del tema de la vinculación narco del candidato a primer diputado de ellos, también una diputada. O sea, ellos también, de todo lo que se jactaban, hoy lo están padeciendo. Y creo que eso la sociedad es letal. En un mundo dinámico, en una sociedad, como diría Zygmunt Bauman, el polaco, en una sociedad líquida donde todo es efímero, volátil, es instantáneo, y en un mundo hiperconectado como el que vivimos, todo eso la sociedad obviamente lo matiza y va a tener una respuesta. Ya tuvo hace poco en septiembre, ya va a tener otra, no tengo ninguna duda, en octubre va a tener la misma respuesta que ya tuvo. ¿Qué perspectiva ves para la elección, Omar? ¿Y qué sería? Porque va a ser difícil contabilizar, porque por ejemplo, Fuerza Patria, si vos querés, la oposición más contundente que tiene el gobierno, aparece como Fuerza Patria en algunos distritos, en otros son otros sectores del peronismo con otro nombre. Es decir, contabilizar va a ser difícil, seguramente va a haber una disputa de sentido por el resultado. Claro. Pero ¿cuál sería para vos o qué estás viendo que puede llegar a pasar en la nacional? Mira, al principio hay una crisis muy profunda en la sociedad democrática. Por eso surgen estos outsiders de la política, muchos de ellos, como el caso del nuestro, sin historia, sin pasado. Y eso como virtud, digamos, ¿no? Claro, y la sociedad toma un diagonal, como diría un platense, y termina perdiéndose, es inevitable. Si vos no sos de la Ciudad de La Plata y vas por un diagonal, te perdés, eso es seguro. Y acá la sociedad evidentemente tomó un diagonal, porque Milei es una consecuencia, no es una causa. O sea, hoy está en crisis todo el sistema, y las instituciones también, obviamente. Está en crisis el barrio, está en crisis la familia, está en crisis los partidos políticos, está en crisis la acción sindical, está en crisis lo social. Todo está en crisis en un mundo dinámico como este que hay que replantearse. Por eso hay que tratar de leer las grandes plumas que hoy andan dando vuelta por el mundo para ver
qué nos está pasando y cómo salimos de esta situación. Hoy no se planifica, hoy pareciera que conformar, como hemos hecho nosotros desde la CGT, una agenda para un nuevo contrato social, la sociedad dice, ¿de qué me están hablando? Bueno, todo eso lo tenemos que rever, por eso insisto con esta definición que alguna vez me escuchaste, si no volvemos a crear, es muy difícil que la mayoría, sobre todo populares, vuelvan a creer. Ahí tenemos un enorme desafío que nos interpela. Y estamos frente a un gobierno que, aprovechando toda esa situación, ejerce la crueldad y el despotismo como una manera, te diría, monárquica de conducir, pero eso tiene un límite también, las sociedades se agotan de esas cosas, y estoy convencido que más allá de las distintas, si querés, versiones del peronismo o distintas versiones del campo nacional y popular, la sociedad va a castigar duramente. Y hay un sector también que tenemos que tener en cuenta, que en un país como el de nosotros, donde el voto es obligatorio, si tomamos una media, prácticamente el 50% de la sociedad ya no le interesa, con lo cual eso nos hace reflexionar profundamente y nos pone en esa interpelación más que nunca, porque terminan siendo la mayoría, y vos sabés que desde el único lugar que uno puede mejorar su calidad de vida, sus condiciones de vida, es desde la política. Y desde el único lugar que se ejerce eso es desde la democracia. Por lo tanto, creo que estamos ante un desafío enorme y creo que, desde mi mirada obviamente, lo que nos está pasando en la Argentina con este presidente es un accidente de la historia, nada más que eso, pero hay que trabajar en las otras cosas que te dije anteriormente, y muy profundamente. ¿Qué tal, Omar? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte cómo se traduce en esta reflexión que estás haciendo, cómo se traduce, vos mencionaste en la lista de instituciones en crisis, usaste esa palabra, la acción sindical la pusiste dentro de la lista. Bueno, ¿qué está pasando en la CGT? ¿Por dónde pasan las discusiones centrales? Que bueno, llevan a tomar distintas definiciones en un momento o en otro, en algún momento se define una acción sindical fuerte, en otra no, pareciera coincidir con el momento político y a veces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la CGT ante determinada acción de gobierno? Pero bueno, me imagino que las discusiones deben ser muchas y tampoco deben ser fáciles, ¿no? Mirá, nosotros obviamente tenemos debate hacia el interior. Hay dos o tres cuestiones que son centrales. Primero, que más allá de los matices hemos mantenido la unidad. No es un dato menor, como valor. Segundo, vamos hacia un recambio, y tenemos elecciones en la CGT. 5 de noviembre, ¿no? Muy posiblemente allí haya una generación que pegue un salto cualitativo, con la sabiduría y con la experiencia también. La CGT, no tengo dudas, fue la primera institución, que además cumplió hace poco 95 años de vida, que enfrentó a este gobierno, y ustedes lo saben. Primero frenando el DNU 70, en el capítulo 4 laboral, haciendo movilizaciones, haciendo medidas de acción directa de 12 horas, 24 horas, acompañando universitarios, a los jubilados. Después hay momentos que uno va manejando, digamos, porque, como digo siempre, sería muy sencillo en un país que nos pasa lo que nos pasa a nosotros, si vos, el movimiento sindical, tomás una medida de acción directa durante 24, 48, 72 horas y se resuelve todo. Eso no funciona en ninguna parte del mundo, y no es así. El mundo no funciona de esa manera. Por eso el Papa decía algo extraordinario, en esos 4 principios que él defendía. Él decía, la realidad supera la idea, entre otras cosas, ¿no? Y la realidad es esa, nosotros fuimos marcando un tiempo y un camino que después tomaron los legisladores. No nos olvidemos que el DNU 70 fue aprobado mayoritariamente, y después muchos de esos legisladores que aprobaron ese DNU 70 del gobierno fueron mirando lo que sucedía, esa realidad, y fueron cambiando. De hecho, las últimas votaciones en el Congreso, en términos futboleros, en varias de ellas el gobierno perdió por goleada. Entonces, lo que estoy diciendo es, la CGT tiene una historia, tiene un pasado, tiene un presente y va a tener un futuro. Y nosotros estamos en ese debate y en esa discusión, porque de pronto hoy la cantidad de trabajadores registrados no son los que nosotros quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque no hay un modelo de producción, de desarrollo, de valor agregado a nuestras materias primas, entonces todo eso te va quedando. En algún momento se creyó que un Estado asistencialista podía reemplazar a un Estado que oriente, a un Estado que planifique, a un Estado que regule. Bueno, eso no sucede, no sucede. Si vos querés entrar en el concierto de los 40 países del mundo que tienen otra situación distinta, dentro de las casi 200 naciones que hay, evidentemente tenés que ir por la economía formal. Y eso requiere discusión, planificación, y la CGT está en eso. Y ojalá, en no muy largo tiempo, también nosotros podamos ser parte
ya que somos la columna vertebral del peronismo, que es el eje central del campo nacional y popular, podamos ser parte de las grandes discusiones de qué modelo de país queremos. Pero no está sucediendo eso por distintas razones que nos llevaría seguramente muchas horas discutir, pero que pasan. Entonces me parece que la CGT tiene una gran oportunidad en este momento. Omar, ¿qué tipo, en el proceso electoral que está llevando adelante la CGT, qué tipo de conducción, más allá de lo generacional que vos lo mencionaste, qué tipo de conducción se vislumbra en términos políticos sindicales? Y además quiero preguntarte en concreto si va a volver a haber un triunvirato o si va a haber un secretario general como hubo tradicionalmente, o esto todavía está en discusión. Mirá, voy por lo segundo. Es muy difícil construir un liderazgo, sobre todo hoy están en crisis los liderazgos mundiales. Entonces, tener la actitud o presuponer que la CGT lo tiene, no creo que sea esa la situación, hay que construirlo. Es muy probable que sea un triunvirato, es muy probable que sea un triunvirato para ir en esa dirección, porque un Rucci, un Ubaldini no aparecen todos los días, hasta te diría una primera etapa de Moyano también, o un tiempo de Moyano también, eso hay que construirlo, desde ya. Y lo que se viene es una CGT donde tiene que interpelar, digamos, su representación y un modelo de país, y también esto que te estoy planteando. Hoy, la difusión y la información, que no es lo mismo que la comunicación, por lo menos de mi mirada, hoy ha superado la velocidad del sonido. Entonces, vos tenés que adaptarte a estos tiempos de esa sociedad líquida, como repito decía Bauman. Por lo tanto, nosotros tenemos que repensar todo el tiempo. Ahora, la organización sindical ¿qué significa eso? Tiene una característica. Perdón, Omar, para no irme del punto. ¿Qué significa adaptarse a esos tiempos líquidos en la acción gremial? ¿A qué te referís en concreto? Por ejemplo, que hay muchos chicos que trabajan bajo las aplicaciones. A mí me ha tocado legislar con un registro al respecto. Chicos que trabajan con las aplicaciones, o no tan chicos, que no les interesa ser parte de una organización sindical. Prefieren estar al arbitrio de una nube, ¿no? Todo un tema que no les interesa, que quieren administrar su tiempo en forma ¿Y eso no puede ser porque la representación sindical no los interpeló, en vez de pensar en lo contrario? No, eso tiene que ver con la política que ha desarrollado un modelo y ha alentado un modelo, porque hoy, por supuesto que nosotros tenemos que hacer nuestros análisis. ¿Qué sucede? Si vos realmente hoy querés interpelar a esos sectores, tenés que ir al pensamiento de ellos, y también es un tema cultural y generar conciencia, explicando claramente algo, que desde lo individual, frente a una concentración mundial tan brutal como la que hay, vos no vas a resolver los problemas. Que la organización sindical está por encima de los nombres propios de los dirigentes. La organización sindical te permite lo colectivo, y el sindicalismo argentino no es solamente un sindicalismo de conflicto. Es casi el único caso en el mundo que no solamente discute condiciones laborales y salariales, sino que, como cualquier gobernador, cualquier intendente, hasta presidente, el sindicalismo argentino administra salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. O sea, nosotros somos administradores. Nosotros tenemos una parte ejecutiva muy fuerte, eso nos caracteriza y mundialmente se reconoce en nuestras organizaciones sindicales. Ahora, eso hay que profundizarlo. Por eso los cambios generacionales son muy importantes. Y es muy importante que hoy, ustedes lo saben tanto como yo, en los últimos 50 años, el desarrollo científico y tecnológico es tan extraordinario que nunca la humanidad imaginó. De hecho, estamos hablando de la inteligencia artificial, y eso nos interpela como representantes del conflicto social. Ahora Omar, pongo ahí un punto. Muchas veces hemos hablado, y vos sos de los referentes sindicales que creen que la CGT y los gremios tienen que tener un proyecto de país, y que tienen que trabajar por un proyecto de país. Claro. Eso siempre me pareció muy importante. No sé si toda la representación gremial lo entiende de esa manera. De hecho, hay gremios que dicen, no, nosotros en política no nos metemos, acá estamos. Vos siempre fuiste defensor de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina representados orgánicamente tienen que tener un modelo de país, porque hay modelos de país que lo benefician, otros no. Bueno, de hecho tiene un cargo en un partido político, ¿no? Claro. Además de eso, vos siempre hiciste, de todas las veces que hemos conversado, siempre hiciste mucho hincapié en la capacidad de gestión que tienen los sindicatos en la Argentina, que es lo que decías recién. Y yo eso lo comprendo. Ahora, si hay que explicarlo tanto,
cuando lo que se habla de la CGT en la calle, en esta calle que duele, es, che, ¿y la CGT dónde está? Ahí hay un problema. Yo, insisto, entiendo lo que decís, pero también me parece que no es que la gente no termina de entender qué es lo que pasa con la CGT y entonces hay y la CGT es incomprendida, sino que quizá la CGT no está comprendiendo que se le está pidiendo otra cosa. ¿Se entiende el punto? Muy buena la pregunta, excelente. En esa contradicción está la respuesta. Si se le pide a la CGT ¿dónde está? Porque verdaderamente es un factor de poder que nosotros no hemos todavía podido implementar y nos quedamos como un factor de presión. Y dentro de eso hay una característica. Las organizaciones sindicales estamos todas comprometidas políticamente, porque cuando Juan Perón las recrea, allá a mediados del siglo pasado, y nos da la participación y protagonismo político, nosotros asumimos eso, que el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Y entonces nos quedamos como acompañando y no asumimos esa autonomía que yo creo que tiene que tener la CGT, autonomía aún de gobiernos cercanos a nosotros, con miradas como la nuestra. Ese es un debate que tenemos que nosotros profundizar. ¿Por qué? Porque nos quedamos siendo la columna vertebral. Y yo te he dicho más de una oportunidad, bueno, a mí me gustaría ser la cabeza más que la columna vertebral. Para eso nosotros debemos discutir, digamos, en todos los terrenos de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la salud, del trabajo, de la producción, de todos los sectores. Por eso la CGT es lo más representativo en la Argentina, ser ese factor de poder y no de presión que nos permita en algún momento que nuestros cuadros puedan ejercer esa conducción. Bueno, para eso la dinámica hoy del mundo te exige todo el tiempo analizar y profundizar y formar cuadros integrales. ¿Por qué digo esto? Generalmente nuestros hombres y mujeres se preparan en lo cotidiano. Los empresarios mandan su CEO a Harvard, a Chicago, y nosotros en la política muchas veces armamos cuadros solamente para la gestión pública y nos desinteresamos lo que pasa en el club de barrio, en la parroquia, en la cooperadora o en la propia unidad básica. Perón hablaba del cuadro integral, no Omar Plaini, el hombre que se adelantó, creó un siglo al resto de los líderes mundiales. Entonces me parece que todo está en debate, Pablo, creo que todo está en debate. Entiendo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener instituciones que se autofinancian. Por eso, ¿qué te dice este gobierno? Lo primero que dice Sturzenegger, y no aquí, lo dice en Estados Unidos, el señor, ese tremendo caradura, lo que hay que hacer es desfinanciar a las organizaciones sindicales. Claro, porque la organización sindical, como la definió magistralmente Perón, es de carácter permanente, como la familia. Ahora, ¿estamos en crisis? Sí, porque todo, la sociedad y el mundo está en crisis, en un mundo que pasó en los últimos 30 años de 5.500 millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes, y ahora se están replanteando muchos países. Paremos un poquito, somos demasiado. Entonces lo que digo es, nosotros por supuesto que tenemos que dar respuesta, y tenemos para dar respuesta. Ahora también tenemos que reinventarnos en algunas cosas, como me pasa en mi actividad, y también tenemos que dar un salto, desde mi perspectiva, cualitativo en la conducción del CGT, con una generación que esté más cercana a lo que sucede hoy, porque imagínate, uno cuando tiene que navegar en la autopista del celular, a mí, porque acumulo juventud, se me complica, pero un muchacho joven seguramente lo hace más fácil y más útil que lo que puedo hacer yo. No se olviden de uno de los grandes aprendizajes de este tiempo, que es lo viejo sirve, pero Juan, lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Extraordinario, no tengas ninguna duda. Bueno. Hagamos como los países orientales que tienen los viejos sabios, los sabios viejos. Eso siempre eso, porque el andar regala vida, dice don José Larralde. Está muy bien. Y la vida es experiencia, amigo. A ver, Omar, una última cuestión. ¿Qué están preparando para el 17 de octubre? Para el viernes. Bueno, un acto magnífico, innovador, que va con lo que sucede hoy en el mundo desde el punto de vista de lo visual, de lo comunicacional. Así que estamos preparando algo que es maravilloso. Por eso te digo que nosotros en estos debates internos, ¿pero qué y es? el haber sostenido la unidad, bueno, es un mailing con cosas novedosas que ya lo van a ver, viste, con lo que sucede hoy, viste, que pasan con los rayos láser, con todas esas cosas, pasan cosas maravillosas ahí. Lo tiene medio en secreto la gente de comunicación, nos pasan algunos adelantos, pero va a ser algo maravilloso. Omar, el 16. Omar, 17 de octubre no pide calle. Siempre estamos en la calle. A ver, 17 de octubre, va a haber todo tipo de actos. Nosotros lo vamos a hacer el 16. A ver, hoy tenés un montón de peronismos. Esto también ustedes lo saben. Por eso hay que sintetizar, hay que tener grandeza, hay que tener despojo. No hay que ser autosuficiente, hay que dejar los egos de lado, las vanidades.
esa también es una enseñanza que te dan los ciudadanos todos los días, que hay que tomarlo, pero bueno, también hay algunas cosas que hay que ayornarse, pero siempre recurriendo a la memoria. Los jóvenes tienen que saber qué significó el 17 de octubre en este país, un antes y un después de la Argentina, pero nosotros hacemos cosas, créeme que hacemos cosas todo el tiempo. No digo que no, pero justo lo emblemático del 17 de octubre, y a mí me encantaría que los jóvenes no lean en los libros de historia lo que eran las grandes movilizaciones de un 17 de octubre y lo que significa. Digo, pues está casi que Milei te deja servida la escena en algún... Bueno, pero va a haber actos, tengo entendido, va a haber actos en San Vicente, va a haber actos aquí en Capital, ya va a haber muchos actos. La CGT está haciendo algo hermoso, que comienza el 16 y termina el 17, seguro, porque es a la noche. Así que por ahí quien te dice que te sorprendemos a la medianoche, que ya estamos en el 17 con el acto. Un gran abrazo. Déjame preguntarte finalmente por los Andes. A 8 se quedaron del reducido. ¿Cómo está eso? Estamos muy bien porque ascendimos el año pasado, hace 2 años y medio que estamos en esta comisión directiva, ascendimos el club, estuvimos muy cerca del reducido, mantuvimos la categoría, ordenamos un club que administrativamente la verdad era un desastre, lo ordenamos, crecimos en socios, sumamos 7.000 socios en 2 años y medio, está totalmente ordenado y hoy muchos profesionales quieren venir a los Andes y además hemos hecho toda la semana, como digo yo, al club se va a poner, no a sacar, y toda la semana una obra, y cumplimos toda la semana una obra, ahora hemos recuperado Villa Albertina, ahora que se habla tanto de la seguridad, nosotros tuvimos intrusado durante 3 décadas nuestro predio en Villa Albertina, pleno Villa Albertina, pleno Villa, cuartel noveno Loma de Zamora. Bueno, después de casi 30 años sacamos los intrusos, que te imaginás, quiénes son. Bueno, lo sacamos. Entonces, pero no hacemos la daca de eso porque siempre es un volcán que está ahí, nosotros no queremos que entre en erupción, pero lo logramos en base a qué, a esfuerzo, a sacrificio, a tener un método de trabajo, a demostrar transparencia en la institución y sobre todo que haya democracia en nuestros clubes porque además del fútbol tenemos el orgullo de ser uno de los 14 instituciones que tenemos un complejo educativo con 1.500 matrículas, no es poco. Omar, un gran abrazo, gracias como siempre por charlar con nosotros. Gracias a ustedes por la deferencia. Tan francamente. Vamos con todo el 26 de octubre. Abrazo grande. Abrazo grande. Omar Plaini charlando con nosotros. Somos Radio AM 530.